No, yo creo que estamos como, de todas maneras, vamos por carriles bastante distintos y casi paralelos que difícilmente se tocan, pero aún así quería preguntarte, en lo que vos decís, ¿no hay un problema que es que de todas maneras un ejército o una marina, digamos, unas fuerzas armadas argentinas jamás van a estar a la altura de un ejército de la NATO, por no hablar, y que por lo tanto no tenemos mucha posibilidad de apretar militarmente a un ejército como el inglés, que además cuenta con, como vimos ya en el 82 y como seguimos viendo, todo el apoyo de la mayor parte de Occidente, como se decía entonces. Digo, ¿para qué sirve apretar a alguien que es mucho más grande que vos? Para eso busca otras maneras, no lo vayas a patentear. Si el punto es esa puja, es torpe lo que estaría yo diciendo. A lo que apunto muy claramente es que si necesitamos tener una política comprensiva e integral hacia Malvinas, si es que esa es nuestra prioridad, vuelvo a repetir, si esa es nuestra prioridad, necesitamos un componente de defensa. Y segundo, y creo que más importante, no nos debemos ese debate en función de Gran Bretaña, nos debemos ese debate en función de Argentina. ¿Qué tipo de fuerzas armadas después de la transición democrática necesita Argentina? Yo alguna vez escribí que deberíamos acabar con las Fuerzas Armadas en la medida en que hace mucho que no tenemos hipótesis de conflicto y por lo tanto se mantienen unas Fuerzas Armadas que nadie termina de definir para qué son y que cuestan un dinero, complican módicamente la situación y demás. Y fue curioso porque cuando dije eso y lo escribí incluso en un libro que se llama Argentinismo, que publiqué el año pasado, alguna gente decía, bueno, pero sirven cuando hay catástrofes naturales. Bueno, si hay catástrofes naturales, mandá a los bomberos, a los que sean así. Y el secretario de Defensa, no sé, en el momento en que dije esto hace un par de años, aceptó que las Fuerzas Armadas en la Argentina no tenían hipótesis de conflicto. Entonces, ¿para qué las queremos tener? Quiero decir, sería mucho mejor ser elegantes, decir no necesitamos Fuerzas Armadas, como Costa Rica, que es un país tan distinguido, renunciamos a esa tontería de la violencia y seamos no creo que sea caballeros. De la tontería de la violencia, yo creo que Malvinas nos debe servir para deliberar sobre muchos temas pendientes entre nosotros los argentinos. ¿Cuáles son nuestras prioridades estratégicas? ¿Qué lugar le queremos dar a la defensa? ¿Cuál es el balance entre defensa y diplomacia? Hoy pasó un hecho. Sí, la presidenta anunció, a mi modo de ver muy coherentemente, que va a insistir en los foros multilaterales y particularmente en Naciones Unidas. Y dijo que iba a insistir en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. Yo creo que es un error llevar el tema de las Malvinas al Consejo de Seguridad. Yo creo que entra en el Consejo de Seguridad y Argentina deja de tener control absoluto, porque eso es otro campo en la cual las grandes potencias, los 5 países con capacidad de veto, tienen un control de la agenda y una capacidad de transacción entre sí, donde van a colocar este tema en un lugar conveniente a sus objetivos estratégicos. Está bien que Argentina insista en la Asamblea, pero ¿por qué llevarlo al Consejo? ¿Vos tenés alguna mirada de lo que pasó hoy, Martín? Sí, una que se relaciona un poco con esto, un punto que se relaciona un poco con esto, que es, me parece que, si hablan de Consejo de Seguridad y demás, fue porque una de las hipótesis centrales del discurso de la presidenta fue que había una militarización del conflicto, que me parece una militarización muy menguada, quiero decir, porque una vez más no veo quién podría escalar militarmente el conflicto. Si la Argentina por su boca declaró muy enfáticamente que no quería guerra, que no quería violencia, y si Inglaterra no necesita violencia porque está ocupando el territorio que quiere ocupar, ¿cómo podría haber una escalada? Entonces no veo cuál podría ser esa militarización de la que tanto habló, dejando de lado el hecho de que consiste por el momento solamente en mandar un barco. Bueno, es bastante grande, parece, y moderno y tal, pero tampoco, en fin. Me parece que ahí hubo como una especie de exageración fuerte. Pero el otro punto que me resultó particularmente interesante en el discurso de hoy es que me da la sensación, en los últimos días, y hoy se consolidó, de que hay, una vez más, uno de estos intentos de reescritura de la historia a los que el kirchnerismo nos ha acostumbrado tanto en los últimos años. Ahora resulta, lo dijeron varios de sus voceros, lo dijeron algunos de los muchachos que trabajan en los programas de propaganda oficialista y demás, que la guerra del 82 es ilegítima porque el pueblo argentino no la apoyaba. No porque fue lanzada por una dictadura, porque fue lanzada por una dictadura y porque el pueblo no la apoyaba.
Y decían que, ¿cómo se ve que la apoyaron? Porque iban a la Plaza de Mayo, No, cualquiera va a había una apoyo. plaza. Había Un apoyo. apoyo Sí, que el sí. 54% de Cristina Fernández, al lado del apoyo que tenía Galtieri el 3 de era- abril de 1982, es un poroto. Y hoy la presidenta decía algo así, ¿no? De que, sí, eso me llamó la atención, que ese apoyo que parecía haber había sido manipulación por parte de los militares. Parece interesante que alguien que está en la cumbre del poder y que se jacta de cierto apoyo, dice, el apoyo que tenían otros es manipulación, el que tengo yo es la legitimidad más absoluta que hace que yo pueda hacer lo que quiera porque tengo ese apoyo. Entonces, ¿cómo se define qué apoyo es manipulación y qué Bueno, en apoyo este caso hay es democracia. legitimidad? Sí, había, pero vos lo decías recién, hubiera habido, todos sabíamos, que si se hubiera compulsado cuánto No, en ese momento apoyo era tenía abrumador, Galtieri abrumador. en abril del 82, Abrumador. 96%. Y además, dentro de esa reescritura está el hecho de que ella, Cristina Fernández de Kirchner, ya se pone como en retiro frente a ese apoyo que daban otros a la guerra de las Malvinas. Cuando está la famosa foto de Néstor Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, en ese acto en Río Gallegos, detrás de un general, bajo la leyenda en un diario local, las fuerzas vivas apoyan el accionar de las Fuerzas Armadas, foto de abril de 1982, Kirchner apoyando la invasión de las Malvinas. Entonces, que ahora digan, no, eran otros y era manipulación, es una vez más la reescritura de la historia. Juan, una breve reflexión final. Yo creo que muchos de los pronunciamientos, debates, comentarios, notas, escrituras por académicos, intelectuales, periodistas, especialistas sobre este tema, me dan la impresión que cuando los leo y de los cuales participo, están siendo pensados y escritos como en referencia permanentemente a Inglaterra. Y en referencia obviamente al tema de Malvinas. Yo creo que esta no es una fecha para celebrar, sino para conmemorar apenas. Y dado que es una fecha para conmemorar, mi impresión es que debiera servirnos más para un diálogo interno en Argentina que para un debate contra Inglaterra. Nosotros necesitamos dialogar más porque cualquier política, la que yo sugiero o la que él prefiere, el desarme pleno o la combinación de la defensa y la diplomacia, necesita deliberación, convergencia y consenso. Si no, no vamos a ningún lado. Tenemos que ir a un Juan, corte, que las Malvinas es uno de esos temas sobre los cuales casi no se puede dialogar, porque pensar en dialogar es casi traición a la patria? Es un tema delicadísimo. Pero porque se ha instalado como que no se puede debatir sobre eso, no se puede dudar sobre eso. Pero por eso mismo digo que esta es una oportunidad. Son siniestros. Esta es una oportunidad infinita y además creo que si la presidenta hoy convocó a todas las fuerzas políticas, digo, aprovechen. Juan Tocatián, Juan Caparrós, Martín Caparrós, gracias por haber venido. Vamos a un corte. Estuvieron mucha gente